My pleasure. Lamento que esté Javier. My pleasure. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que puedan poner sus imágenes porque saben que me encanta verlos para poder interactuar. Quiero presentarles a Juan Francisco Baleirón, que no solo es un negociador, sino que también es instructor, disertante, expositor y capacitador. Él está aquí gracias a la diplomatura en Relaciones Internacionales que he cursado con el doctor y director, el doctor Roberto Cacheiro Frías, al que le agradezco infinitamente haber podido conocer a Juan Francisco. Así que es un honor y muchas gracias, Roberto, por haberme hecho transitar, que igual transito, esa excepcional diplomatura que vos dictás con docentes de tanto prestigio como en este caso Juan Francisco Baleirón. Bueno, Juan Francisco, si querés, antes de que comencemos con las preguntas, presentarte o decirnos algo, va a ser realmente un gusto grande. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Mari, por la invitación a esta charla. Básicamente, si has pasado el currículum. Soy coronel retirado del Ejército, trabajé 7 años en el Centro Argentino de Entrenamiento para Operaciones de Paz, participé de 3 misiones de paz, 2 de las Naciones Unidas y 1 de la OTAN, en Croacia, en Irak, Kuwait y en Kosovo. Hice mi posgrado en negociación en la UCA, hice un posgrado en negociación bajo el método Harvard en Kingston, en Canadá, y básicamente me dedico a dar clases en la Argentina, salvo esta charla y las charlas que doy en la UAI, en Colombia, en la Universidad Nacional de Antioquia y en la Congregación Lasallista en la Universidad de La Salle en Caldas. Es un tema que me apasiona también, manejo de acuerdo a la teoría y algo de práctica, el tema de negociación, y bueno, a disposición de ustedes, ya sea las preguntas que vos tengas, Mari, o las preguntas que me quieran hacer. Le quiero dar la bienvenida a Pablo y a Javier, que son 2 camaradas, amigos y hermanos conocidos. Muchas gracias por estar, Pablo y Javier. Bueno, nosotros realmente lo que trabajamos más, los mediadores aquí, es mediaciones dentro de nuestros ámbitos. ¿Cuál es la diferencia entre mediación y negociación en lo que es internacional? Es decir, ¿qué significa ser un negociador internacional? ¿Cuál diferencia hay con lo que sería un mediador internacional, que somos nosotros, la mayoría? Bueno, básicamente es la cantidad de actores y protagonistas. A ver, normalmente en la negociación son dos los protagonistas, ¿sí? Vamos a poner el lado A y el lado B, sea internacional, sean estados, sean instituciones internacionales, organizaciones, o son 2 actores. En cambio, en la mediación está la participación del tercero. El tercero, que es el mediador, el que trata de allanar las diferencias que pueda llegar a haber entre los distintos actores del conflicto. En la negociación, las negociaciones tienen arte y parte. En la mediación, según entiendo, no tienen arte y parte, son solamente facilitadores para llegar al acuerdo que van a lograr las partes. No es el negociador el que
les va a dar la solución al problema o a la crisis. ¿Significaría que el negociador tiene instrucciones para intervenir? El negociador, a ver, vamos a ver, las negociaciones. Puede ser negociación entre individuos, donde cada una de las partes son una persona en sí misma y negocian entre sí. El individuo puede estar representando con arte y parte y intereses a una parte, ¿sí? Y es él la voz cantante en la negociación. La otra cosa que puede haber es equipos de negociación. Equipos de negociación básicamente se reúnen en base a expertos, cada uno en su tema. Hay un negociador, hay un líder de negociación que, normalmente el líder de la negociación no es el negociador. El negociador es el que habla, el líder participa, escucha y normalmente en los breaks que puede haber durante las reuniones de negociación es el que guía al negociador en base a los intereses particulares de cada una de las partes. Eso es en grande, no sé si más o menos está la respuesta a lo que vos me estabas preguntando, María. Claro, es decir, la diferencia, corregime si me equivoco, sería que hay parcialidad en la negociación. La negociación sí, obviamente, porque están los intereses de cada una de las partes, independientemente Perfecto. de Esa sería la gran diferencia. de las Perfecto. posiciones, sí. ¿Y cuáles son? ¿Cómo? No, Te escucho. que el negociador tiene arte y parte, y tiene intereses, o sea, representa los intereses y los tiene, si es el individuo o si es quien representa a una organización, Estado o lo que sea. En cambio, el mediador, no, el mediador no, no debería enamorarse de alguna de las partes, para ser claro. Claro, es imparcial y neutral. Exactamente. Esa es la diferencia con el mediador, exactamente. ¿Y cuáles son las causas más comunes de conflictos en estas relaciones? Las más comunes son, obviamente, plata, dinero, hablando macroeconómicamente, hablando microeconómicamente a nivel familiar, personal o individual, macroeconómicamente hablando de Estados, macroeconómicamente hablando de empresas u organizaciones. Ese es uno de los temas más recurrentes. El otro, aunque no parezca, es el tiempo. Muchas veces, muchas negociaciones se dan por el tiempo que necesitan alguna de las partes para determinado obtención de determinado fin. La otra es el espacio, negociaciones con respecto a espacio, lugares, ¿sí? Bienes materiales, hay situaciones en que hay negociaciones un poco más filosóficas o intelectuales, pero son las menos. Bueno, ejemplo de espacios y lugares, hoy tenemos casualmente el tema de las situaciones que se están planteando con los ocupas y demás, con la ocupación, mejor dicho, con la ocupación de terrenos, porque, o sea, es terreno. En otros se negocia a tiempo, básicamente, y las más normales es el tema dinero o bienes físicos. Está bien. Decime, ¿y qué estilos de negociadores hay y cuál es tu método de negociación? Primero método y luego qué tipo de negociadores tenemos. El método más conocido es el método Harvard. Y los otros métodos redundan alrededor del método Harvard, básicamente, porque todos en cierta forma tratan de separar a la persona del problema, obtener opciones o alternativas de mutuo beneficio, y demás. O sea, digamos que es el más trillado, el más trabajado y sobre el que más hay escrito es básicamente el método Harvard, que es
el que yo en el caso mío aplico. Y el tema de negociadores, hablando en grande, hay varios tipos, pero los más comunes son halcones y palomas, duros y blandos, la Madre Teresa de Calcuta y Trump, por ejemplo, para dar algún ejemplo más gráfico. Son los tipos de negociadores. El negociador blando básicamente lo que trata es de mantener la relación a futuro y posterga quizás sus intereses del aquí y ahora. Puede ser flexible en eso. El negociador duro le interesa la solución del problema del aquí y ahora y no le interesa mantener una relación a futuro. Un ejemplo muy, muy hogareño, muy trillado es la dueña del almacén de la vuelta de mi casa y Carrefour. La dueña del almacén de mi casa, si yo no tengo plata y le pido fiado, lo más probable es que me fíe porque primero me conoce, tiene la confiabilidad y demás, y segundo porque quiere mantener al cliente. En cambio, Carrefour, si yo en la caja le pido que me fíe el kilo de azúcar, me va a decir, no, aquí y ahora el kilo de azúcar. Y no le interesa mantener la relación con el cliente. Es un ejemplo, para este nivel es un ejemplo muy burdo, pero es lo más práctico que se me ocurre. No es mi intención interrumpir, pero se le escucha muy bajo el audio. Ya lo subimos, un segundo, por favor. A ver. Y soy un maleducado. Buenas tardes. No, por favor, no se preocupe. A ver ahora. Yo lo tengo al máximo. Ahí se escucha perfecto. Ahí se escucha muchísimo mejor. ¿Se escucha? Sí, mejor. Bueno, listo, no, Sí. disculpen, yo lo tenía un poco bajo el volumen. Sí, queremos contarles que están dejando muchísimos mensajes en Facebook desde Costa Rica, desde la provincia de Salta, Argentina, así que los están siguiendo también y dejando muchos cariños, así que los están escuchando atentamente. También acá en el chat hay muchísima gente que está dejando sus saludos, así que Bueno, los están siguiendo muy muchísimas atentamente. gracias. Muchísimas gracias, Noé. En cuanto a que vos aplicás la negociación de Harvard, ¿cómo entraría dentro de esa negociación las posiciones, los intereses, la empatía, el lenguaje verbal, el no verbal? ¿Cómo podrías explicarnos eso? Bueno, básicamente lo que es la posición y los intereses son las dos grandes diferencias. La posición es cómo se muestran los actores de la negociación. O sea, lo que uno ve y lo que expresan, ya sea en forma verbal, escrita y demás, y lenguaje corporal, los actores entre sí. ¿Sí? Y los intereses es como el iceberg. Lo que yo veo del iceberg es lo que sobresale del agua. Los intereses normalmente no se ven y es el trabajo que hace el negociador en tratar de llegar a, digamos, interpretar los intereses de la otra parte, con el famoso tema de ponerse en los zapatos del otro. Hay ejemplos muy claros, depende de, si yo dibujo un número 6 en el piso, depende de qué lado esté cada uno de los que ve la imagen, que es la realidad, es un dibujo en el piso de un número 6, si uno está parado en una punta ve un 9 y si uno está parado en la otra ve el 6. O sea, cada uno tiene sus propios intereses. Obviamente que es sobre lo que se trabaja normalmente. Y si dos actores se reúnen en una negociación, básicamente es porque tienen algún interés en común. O sea, algo de la realidad perciben igual y parte de los intereses tienen relación y es donde trabaja el negociador, en tratar de ampliar ese espacio de intereses, porque suele ocurrir, a ver, yo puedo enumerar mis 5 intereses principales y la otra parte, yo a través de la reunión de información que puedo obtener de cualquier forma, puedo llegar a conocer los intereses de la otra parte y los tengo que jerarquizar entre primero buenos y malos,
para cada uno de los actores, porque para mí lo que puede ser bueno, para el otro puede ser malo. La otra es priorizar los que para mí son 1, 2, 3, 4 y 5, y los que para el otro actor pueden tener un orden diverso. Se trabaja normalmente en los que están más próximos. Si ambos coincidimos en el nivel de prioridad 3 de algún interés en particular, es donde se trabaja. Pero eso parte un poco también del esquema de lo que es la negociación, o sea, básicamente los negociadores, a diferencia del mediador, los negociadores tienen que tener una noción clara del poder. A ver, ¿quién es el que tiene el poder en la negociación? Y muchas veces el poder es aparente, porque no por ser o más chico o aparentar ser más débil, tengo menos poder. Después, la otra cosa que hay que tener en cuenta es el tiempo que demanda la negociación. Uno de los actores puede estar apremiado por el tiempo y el otro no, entonces obviamente el tiempo corre a favor del que tiene menos apremio de tiempo. Espacio. No es lo mismo negociar en la casa del otro actor o del otro protagonista que en mi casa, por así decirlo, en mi lugar o en el otro. A diferencia de que creo que normalmente en las mediaciones lo que hace el mediador es ir a ambos lugares y en algún momento de una reunión es un lugar neutral. Para la negociación no es lo que corresponde, sino lo más normal es reunirse en un lugar neutral para que los actores no se sientan menoscabados por tener que ir al lugar del otro. Y después la información es fundamental, el tipo de información que yo puedo obtener de fuentes abiertas, de lo que sea. A ver, nosotros somos actualmente con el tema de las páginas de web y demás, somos altamente permeables, o sea, yo si tengo que negociar con alguna parte, entro al Facebook, busco sus... al LinkedIn, al Twitter, veo qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus intereses, mejor dicho, qué es lo que le interesa, qué es lo que y eso me da cierta información que para la negociación puede llegar a ser un elemento particularmente importante. Desde lo más sutil, a ver, voy a ser bien claro, desde lo más sutil hasta lo más obsceno. La otra parte que me habías preguntado, Mari, por favor. Es cómo juega la empatía y el lenguaje no verbal. Bueno, esa es una de las diferencias que hay con el mediador. El mediador debería ser cara de póker, no para cualquiera de los dos lados, expresar los intereses, las posiciones, las necesidades de los dos actores, pero en cambio en negociación está el tema del, básicamente, el lenguaje, no solo el lenguaje verbal, el lenguaje escrito y el lenguaje corporal. Yo, desgraciadamente, como soy mucha cara desde mi pera hasta la nuca, si algo no me gusta, se me nota. Tengo ese problema. A mí, si algo no me agrada, se me nota, y si algo me agrada, se me nota en la cara. La forma de expresarse, ya sea verbalmente o escrita, porque hoy en día, como estamos con el tema para el caso cibernegociación o cibermediación, es el intercambio de correos, la forma de escribir, los léxicos, los términos, las palabras adecuadas que hagan a la desescalada de una posible tensión o crisis que haya motivo de la negociación para este caso. La empatía también se logra por, bueno, el contacto visual, el lenguaje corporal, el famoso de el nieto y la abuela. Ay, Juancito, ¿te encanta la sopa? Me encanta la sopa de la abuela. Lo está diciendo de una forma y lo está expresando. Está diciendo una cosa y está expresando otra, totalmente distinta. Y suele pasar en negociación, suele pasar. ¿Y qué tipo de estrategias puede utilizar un negociador? Y la segunda pregunta sería si hay reuniones privadas.
Sí, a ver, fuera de la mesa de negociación? En negociación hay estrategias de negociación, negociaciones operativas y tácticas o técnicas de negociación. ¿Qué quiero decir con eso? Estrategias de negociación normalmente las fija, el órgano superior de los protagonistas, o sea, las estrategias de negociación de un Estado, las estrategias de organización de una empresa, las estrategias de negociación de una organización, son el paraguas de la... Después están las operaciones de negociación, que es cómo se van a llevar a cabo, qué actitudes voy a adoptar o va a adoptar el negociador en la operación, y las tácticas o técnicas de negociación es la forma en que se desempeñan en la mesa de negociación los negociadores. Eso es básicamente, te podría hablar de, ahí Javier se va a reír, de lo que es fines y medios, o intereses y disponibilidades, porque puede haber estrategias cooperativas o estrategias divergentes y todas relacionadas con los fines y los medios. Cuando los fines y los fines para ambas partes están básicamente alineados, es la menor relación o la menor situación de crisis, porque es mucho más fácil llegar a un acuerdo, y cuando el enfrentamiento son medios y medios, es prácticamente donde el conflicto entra, se pone mucho más caliente. Hay distintas relaciones, fines y medios, medios y fines, de acuerdo al actor o el protagonista, fines, medios y medios, fines y medios, y no es que cambian de lugar. Daría para un rato largo explicarlo, ¿sí? Sí, seguramente. Pero eso es básicamente. Y la otra cosa que me has preguntado, discúlpame, Mari. Te pregunté estrategias y si tiene algún tipo de, que recuerde ahora, de disyuntiva, es decir, si hay algún tipo de conciencia, algo que pueda llegar a trabarte como negociador, más allá de necesitar, y que seguramente lo tienen, y me gustaría que nos explicaras una ética en la negociación. Bueno, vamos a ver. En la negociación, desde mi punto de vista, y puede ser totalmente objetable, la ética tiene poco. En cambio, en la mediación sí hay normas y reglas y demás. Independientemente de que se pueden poner de acuerdo los actores en qué sí y qué no en la negociación. Pero hay un libro que se llama Negociando con el Diablo. A ver, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si yo, de la información que obtuve, sé que la otra parte, el otro protagonista de la negociación, está premiado por el tiempo, yo tranquilamente puedo trabajar sobre el tiempo de la otra parte y hacérselo chiquito. Y que la otra parte esté con la necesidad de solucionar el problema cuanto antes, y obviamente que va a ceder a mis intereses, reclamando o empatizando lo menos. En cambio, o el lugar, vamos a ver el lugar. Si yo sé que una persona que tiene que negociar en la República Argentina, que proviene del Caribe, y yo lo llevo a Río Gallegos o lo llevo a Ushuaia y quiero negociar en un bar a la intemperie, obviamente que el lugar le va a ser incómodo y el frío le va a molestar muchísimo. Te estoy hablando de herramientas que lidian con la ética. La información que yo puedo obtener información altamente sensible, que si bien no es motivo de la negociación lo que yo sé, puedo hacer influir lo que yo sé en la otra parte. Todos tenemos un muerto en el ropero. El tema es que no lo descubran. Es en parte así. En cambio,
entiendo que en la mediación sí hay conceptos éticos. Uno de ellos, por ejemplo, es no ser parte de una de las partes. Exacto. No tener intereses creados, como se dice normalmente, no enamorarse de uno de los actores, porque ahí... No colonizarnos. No conozco el término en mediación, pero no, básicamente es uno de los puntos que yo aprecio sin saber mucho sobre mediación, salvo lo que me han explicado en algún momento. Sí. Mari, Claro. Sí, están dejando algunas consultas. Por Sí. ejemplo, Miriam Romagnoli dice cómo debemos prepararnos los mediadores para convertirnos en potenciales negociadores. Y José Emilio después habla sobre la cuestión de la legitimidad en la negociación, cómo la podrían explicar. Esas son algunas consultas que están dejando la audiencia. Bueno, Sí, la legitimidad de una negociación, bueno, hay dos tipos de negociaciones, la espontánea, diaria, común y la de todos los días, la del toma y daca, regateando un precio, por ejemplo, pero normalmente todas las negociaciones llevan documentos escritos y firmados. Y no solo al final de la negociación, al final de la negociación se cierra, pero en todas las reuniones que haya se lleva una agenda. Primero se elabora una agenda, ¿sí? La agenda se comparte, en la mesa de negociación se van tratando los temas. La mitad de mi biblioteca para allá dice que primero tratar los temas más duros y luego pasar a los temas menos sensibles y más fáciles de negociar, y la otra mitad de mi biblioteca dice no, empiece por los más fáciles y vaya por los más duros. Todo ello debe estar registrado y documentado, o sea, debe estar firmado por las partes y avalado. Referido a eso, hay que tener en cuenta dos cosas, sobre todo en negociación internacional. Una, en negociación internacional normalmente cuando el problema es la barrera es el idioma, se comete el error en la gente con falta de experiencia en hablar con el traductor. El traductor es un fantasma. El traductor es un fantasma. Hay que hablar y mirar a los ojos, mejor dicho, de acuerdo a la cultura local. De saber si mirar a su interlocutor, mire el centro de las cejas. ¿Sí? Perdón, ¿eh? Y hablarle a... Sí. Sí, se escucha un poquito entrecortado. Voy a hacer un pedido. Sí, hay. Si algunos pueden cortar sus cámaras, o sea, apagarlas, puede que eso ayude a que concentremos el tema de la conexión en el disertante, si son tan amables. Nos gusta verlos claramente, pero esto puede ayudarnos porque se está escuchando un poquito entrecortado, ¿sí? Gracias, Noé. Por favor, a ustedes, sigan. Bueno, te decía, se habla con su interlocutor, con la otra parte, no con el traductor. Después está, eso era el tema con respecto a trabajar con traductores. Otra trampa que hay, que vos me preguntabas con respecto a la ética, es normalmente el negociador, muchas veces el negociador maneja a la perfección el segundo idioma. Y se vale del traductor, ¿por qué? Porque mientras la parte explica su posición, sus intereses o lo que está diciendo, y el traductor luego traduce lo que el otro ya escuchó de primera mano, le da tiempo a pensar la respuesta. Es un truco, o sea, utilizar un traductor. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que por más que hablemos español, si hay gente de algunos otros países, hay términos que no son lo mismo en Latinoamérica o en España. El término no es empleado para lo mismo. A Pablito Álvarez yo tranquilamente le puedo hablar de las beterevas y de la angarilla y el apeteco y él me va a entender perfectamente, pero creo que muchos de ustedes no saben de qué estoy hablando. Él vive en Mendoza y las beterevas son las remolachas, apeteco es andar a caballito y demás. Les estoy dando un ejemplo clásico de la República Argentina. Ni hablar en Latinoamérica. No es lo mismo... No, es poco académico lo que iba a decir, así que más vale lo dejo de lado.
Y eso con respecto a lo que vos me preguntabas, Mari. No sé, otra. A ver, ayúdame, ¿qué otra cosa más me has Después, preguntado? Ah, no, ¿qué me había preguntado Noelia? Por favor, perdón. eso sí, Sí, la que dice cómo debemos prepararnos los mediadores para convertirnos en potenciales negociadores era una, y la cuestión de la legitimidad de la negociación, eso La legitimidad ya le expliqué, el tema de documentos sí. escritos y firmados por ambas partes, y para prepararse a ver, un mediador ya tiene, digamos que el 80% de lo teórico aprendido. Y básicamente recurrir a capacitaciones, recurrir a cursos. Acá en la República Argentina hay institutos de negociación que dictan cursos, que dictan cursos de capacitación in company, cursos colectivos, cursos individuales, y hoy como está tan en boga el tema del Zoom, hay varios cursos que se están dictando en forma virtual. No sé si está ahí la respuesta, ¿no? Sí, están consultando también, María Celeste, cómo se entiende conceptualmente la negociación asistida y cuál sería la diferencia entre ese tipo de negociación y la mediación. La negociación asistida es básicamente siguiendo un método, ¿sí? Básicamente siguiendo un método de negociación que el primer escalón es, separar a la persona del problema. Muchas veces el ser humano tiene ese tema de ver una persona que viene, o tener que hablar con tal empresa y demás, y ya uno prejuzga y dice, uy, con ellos. O, mira qué bueno, con ellos me toca negociar algo. Entonces, y en realidad mi problema, a ver, el gráfico siempre es el hombre bomba, ¿sí? El lobo solitario ¿cuál es el problema? ¿El lobo solitario o la bomba? La bomba. Hay que separar a la persona de la bomba, ¿sí? Mi problema es la bomba, no la persona que lo porta, ¿sí? El otro es buscar opciones de mutuo beneficio. Siempre va a haber aspectos en la negociación, de acuerdo a la información que yo pude haber obtenido previamente, en mi formación, en mi estudio y análisis previo de presentarme a una negociación. Puede haber intereses que no estén satisfechos, pero que no por parte del otro actor, y que no estén expuestos en la negociación. Se recurre normalmente a la pirámide de Maslow, ¿sí? La pirámide de Maslow es un antropólogo que diseñó de base al vértice la satisfacción de las necesidades humanas, que a medida que se van satisfaciendo van adquiriéndose otras. Sería motivo de otra charla el tema. Y a ver, no sé si más o menos está por ahí la respuesta. Sí, por ahora son esas las consultas. Si, a ver qué siguen escribiendo, por eso. bueno, Sí, Mari. quería hacerle una pregunta a Juan Francisco. Bueno. Cuando en un principio vos hablaste, dijiste que había negociaciones en el BREC, y también te pregunté si había reuniones privadas, para que vos nos expliques qué es lo que pasa en un BREC, qué puede suceder después de ese BREC, y cuál es la atención que tiene que tener el negociador. Bueno, a ver, normalmente se recomienda que en una mesa de negociación se traten temas por lapsos no mayores a 2 horas, que es la capacidad de atención que tiene una persona normalmente. Se usa académicamente en los módulos de clase
a nivel, en los distintos niveles. Normalmente se estila que haya un break. El tema del break está escrito que quizás muchos acuerdos se liman en el break, en el coffee break, en el after office, charlando del tema, se logran mejores objetivos que sentados en la mesa de negociación. ¿Sí? El otro tema de las reuniones previas, vos me decías, sobre todo lo que hace es natural, es bien común en las reuniones gremiales. Cuando hay paritarias con algún rubro en particular que tiene varios gremios entre sí, que aunan el trabajo. O sea, vamos a ver, ya que está tan de boga, el gremio paritarias por la salud, el gremio de médicos, el gremio de enfermeros, el gremio o la asociación de anestesistas, los dueños de las clínicas, el gobierno y demás. En la mesa de negociación se sientan todos los actores simultáneamente. Se tratan los temas en la mesa. El error más común es que alguno se levante de la mesa para tener reunión privada entre sus asesores y poder seguir con la negociación. Error, error. Porque el negociador que se levanta de la mesa cuando en la mesa hay más de 2 actores, normalmente va a ocurrir que en ese lapso de tiempo, así sea muy cortito, las partes que quedaron sentadas en la mesa van a acordar algo en contra del que se fue. O a favor de ellos. Y no en contra del que se fue, pero sí a favor de ellos. Cuando se producen los breaks y la mesa es de más de 2 protagonistas o 2 actores, se levantan todos. Se levantan todos, se retiran todos, cada uno tendrá su lugar, se irán a alguna sala de reunión en particular. Sí se estila y se puede pedir un break, no necesariamente después de las 2 horas, sino entre medio de la reunión. Decir, hagamos un break que tengo algo que o consultar o ver o hablar con mi equipo asesor. Pero se levantan todos, van cada uno, se reúnen y demás. Como les decía al principio, el jefe de la negociación normalmente no es el que habla, es el que escucha, analiza, y los técnicos después le darán la opinión con respecto a el técnico en economía, el técnico en la producción, el técnico en infraestructura, asesorarán para seguir luego en la mesa de negociación. No sé si está claro más o menos. Entonces, Sí. Mari, entonces la Sí, clave, Rodolfo. sí, la clave es la eticidad. ¿La clave es cuál, perdón, Rodolfo? ¿Eh? La clave... La inquisidad. La inquisidad. Claro. El doctor Rodolfo Natielo es ex juez de la provincia de Buenos Aires. Encantado, doctor. Encantado, doctor. La inquisidad. ¿A qué se refiere con la inquisidad? Disculpame, mi escaso conocimiento. ¿Qué legal. sería la inquisidad, Rodolfo? No. ¿A qué le llamas inquisidad? La eticidad, lo ético. Lo ético. La clave sería en la negociación lo ético. Tiene poco de ético, doctor. A ver, yo como en la negociación como parte, como actor, voy a utilizar todas las herramientas a mi alcance para poder lograr mis objetivos. Vamos a ver si más o menos queda un poquito más claro. Yo siempre que me hablaron a mí de mediación, siempre me imaginé al policía del dilema del prisionero. ¿Sí? El policía del dilema del prisionero es el que, sin tener arte ni parte, les explica a las partes cuáles son sus opciones. Serán las partes las que decidan
acusar, negar o aceptar, por ejemplo. ¿Sí? Es la teoría de los juegos, es la teoría de los juegos. En un juego clásico de la República Argentina, el truco, o como teoría de los juegos, o el principio de Maximin y Minimax. O sea, el máximo de mi mínimo a obtener o el mínimo de mi máximo a obtener. Son teorías de los juegos o teorías que, para mi punto de vista, normalmente son las que utiliza el mediador para explicarle a las partes qué tanto el máximo mínimo que puede ofertar o el mínimo máximo que puede perder. No sé si lo expliqué, pero el dilema del prisionero es el más fácil de comprender. Si no, habría que hacer una tabla y explicar las opciones de A, B, y si hubiera un C, A, B, C y demás. Claro, creo que Rodolfo lo que nos está preguntando, sí, ¿quién habla? José Emilio, soy, ¿cómo te va? Quería preguntarle Justo. a Francisco algo. Sí. Sí, por favor, Emilio. Desde el punto de vista, por ejemplo, que lo que habla Harvard también que hoy también desde la justicia, yo fui juez también. Ponete la imagen, José Emilio. Sí. Yo implementé mucho el tema de la mediación como juez y también en la negociación. A ver, lo que te quería preguntar era, por ejemplo, que hoy se está hablando también dentro de los procedimientos civiles, que me parecen bárbaros, el tema de la justicia restaurativa y la justicia colaborativa. O sea que es un poco también el principio de la negociación, digamos, desde buscar los intereses entre las partes para luchar contra el conflicto, ¿no? Sí, ¿cómo lo veías a eso? Sí, no, a ver, como un poco lo estaba explicando al principio y luego me corté porque me fui por otra pregunta. Separar a las personas del problema, buscar opciones de mutuo beneficio, y lo que vos te referís es a los criterios objetivos. O sea, claro, cuando para el caso de la negociación no se llegan a ningún tipo de acuerdo producto de las posiciones tomadas o producto de la contraposición de intereses, y vamos al medios y medios enfrentados, se recurre a criterios objetivos. A ver, interrumpir voluntariamente con la mano la trayectoria del balón de fútbol dentro del área es penal. Le guste a la hinchada de Boca y no le guste a la hinchada de River. Es independiente de la voluntad de las partes. ¿Sí? La otra, ¿qué dice la justicia con respecto a este tema? ¿Sí? La relación que hay, básicamente es eso, o sea, es decir, ¿qué dice el colegio de médicos con respecto a tal procedimiento clínico? Se pueden estar peleando dos médicos a rajatabla. ¿Qué dice el Colegio Nacional de Médicos con respecto a este procedimiento? Porque no llegaron a ningún acuerdo, o sea, se recurre a lo que se llama criterios objetivos, independiente de la voluntad de las partes. Que no perjudique, y tampoco está el otro tema. Ojo, que muchas veces los criterios objetivos no deben perjudicar a terceros. Si yo tengo un problema con la medianera de mi casa y me pongo de acuerdo con mi vecino que la medianera la vamos a poner en tal lado, viene la municipalidad, viene el catastro, me mide la medianera y me dice ni para uno ni para el otro, esto corre por acá. O sea, no debe perjudicar a terceros. ¿Sí? Estoy dando ejemplos, discúlpenme, estoy dando ejemplos que quizás no sean del nivel académico que... Hoy lo vivimos con la pandemia eso también. ¿Cómo se refiere? ¿A qué se refiere? A lo del COVID, con el tema del COVID. Pero del COVID vamos desde Wuhan a los muertos en la India. Claro. ¿A qué aspecto? No, digo, de los criterios objetivos y de las distintas opiniones que se están hablando, ¿no? O sea, desde los diversos protocolos y opiniones con respecto a esto. Primero y principal, aclaro para
los que son abogados. No tengo escaso conocimiento jurídico, salvo los relacionados con un divorcio, pero después punto aparte, y temas médicos y clínicos, por lo que vengo escuchando y estoy tratando de escuchar lo menos posible. Cada médico, doctor, especialista, infectólogo, laboratorio, tiene su libro y tiene sus intereses particulares y se muestra con una posición particular. ¿Sí? No sé si va por ahí, José Emilio, sí. El comentario. Sí, exactamente, eso es lo que indicaba. Te hago una consulta, Juan Francisco. Dime. Cuando estás en la mesa de negociación, en una negociación internacional, por ejemplo, sí. Después nos podés dar algún tipo de ejemplo que sería muy apreciado por nosotros. Sí. ¿Puede haber en el transcurso de la negociación un desequilibrio de poder, un cambio de poder en esa negociación, de como cuando se inició? Sí, normalmente ocurre. El ejemplo que hay en un par de libros es la de un herrero que está en el medio del campo, tiene su herrería y tiene un tractor viejo, y está la empresa constructora que viene haciendo la ruta y está apremiado por el tiempo, tiene que terminar y tiene una máquina parada porque le falta una pieza. ¿Sí? La empresa constructora, a simple vista, por ser una mega empresa, tranquilamente puede presionar al herrero por decirle, mire, necesito tal pieza, y el herrero ponerle precio. ¿Sí? Normalmente uno va a apreciar, listo, muy bien, el que tiene el poder en esta negociación es esta mega empresa, al lado del pobre herrero perdido en el medio del campo. Pero el que tiene la pieza es el herrero. Y el herrero va a poner las condiciones para entregarle la pieza que le hace falta para solucionar el problema de la mega máquina que tienen parada en el medio de la ruta. No pasa por el volumen, el tamaño o la capacidad física, material que pueden tener los actores. Muchas veces uno, digamos, a prima fase ve y dice, no, acá el que tiene el poder en esta negociación es tal. Y no sé hasta qué punto. El que me viene a arreglar la computadora, ¿sí? Cuando yo necesito que me la arregle, por ejemplo, ¿cuánto me sale? Y me va a cobrar, hoy en día me cobra 5.000 pesos. ¿Me vas a cobrar 5.000 pesos porque tocaste 2 tornillos? ¿Eh? ¿Usted sabía qué tornillos tocar? Los tornillos los sé tocar yo. Usted no lo sabe. Bueno, lo que yo invertí en mi tiempo de estudio, mi trabajo y demás, es lo que vale lo que le estoy cobrando en este momento. Y aparte, usted la necesita para entrar en el Zoom de negociación con la señora Mari. No lo tiene, no va a entrar. Una consulta, vos nos nombraste la agenda. ¿Hay etapas en la negociación? ¿Vos las preparás antes de entrar a la negociación? Normalmente requiere una preparación. La primera parte, bueno, es tomar contacto con tomar contacto con básicamente, o sea, si soy yo quien tengo que negociar por mi parte, ya conozco mis intereses. Si yo soy el negociador de una organización, institución, Estado, lo que sea, me tienen que volcar toda la información, la que yo tengo, y a su vez yo empezar a buscar la información de la otra parte, toda la información. ¿Sí? En base a eso, yo debo elaborar me van a bajar la estrategia si yo soy negociación de una organización, o yo voy a formular mi estrategia si soy actor y parte. ¿Sí? Voy a elaborar qué tipo de operación de negociación, si va a ser directamente entrar con una postura ofensiva, entrar con una postura defensiva porque sé que tengo falencias, o entrar en una posición retardante, o sea, tratar de estirar lo más posible el tiempo que demande el llegar a un acuerdo. Hay ejemplos actuales que no vale la pena nombrar.
que dilatan de alguna forma el tema. Eso es ofensivo, defensivo y retardante, la operación. Y luego las tácticas y técnicas que voy a emplear en la mesa. Hasta cómo me voy a sentar, cómo me voy a parar, cómo voy a ir vestido, qué vocabulario emplear. Hago mi agenda, armo mi agenda. En las negociaciones normalmente se estila que haya intercambio de agendas, para decir, vamos a tratar, o sea, es una negociación previa. Primero se ponen de acuerdo qué temas van a tratar día por día en las agendas, se elabora. Yo elaboro mi agenda, y la otra cosa que se recomienda es practicar la negociación y practicar las fortalezas y las debilidades que voy a expresar en la mesa de negociación. O sea, practicarlas de forma tal de yo saber qué cara poner con respecto a la empatía, de qué forma expresarme, qué decir, cómo sentarme, si me cruzo de brazos, si no me cruzo de brazos, si levanto la voz, si bajo la voz, y demás. Y si la negociación es cibernegociación, o sea, donde yo no estoy... Al principio la cibernegociación era vía mail. Mandaba un mail, recibía un mail, mandaba un mail, recibía un mail. Me daba tiempo a contestarlo. Con el WhatsApp o con los medios actuales me clavan el visto y yo digo, ¿por qué no me contesta? ¿Sí? Con las videollamadas, ojo, porque ustedes me pueden estar viendo a mí tranquilamente, pero ustedes no saben qué tengo yo detrás de la cámara. Si tengo una persona que me está levantando papeles y me está diciendo de si esto, de si lo otro, me está asesorando y en realidad ustedes están pensando que están hablando conmigo solo. Es muy particular el tema, ¿no? Está bien. Y bueno, el tema de la agenda. ver. Se prepara la agenda, se practica y después viene, bueno, sentados en la mesa de negociación, que es lo que se llama el medio juego, donde las partes se reúnen, se aconseja básicamente un rompehielos. Se aconseja básicamente un rompehielos. Si voy a negociar en este momento con un negociador proveniente de Barcelona, mejor que no trate el tema Messi, que trate de otro tema, que trate del verano europeo, del calor, del frío y demás. Tratar de utilizar temas rompehielo en común que empáticamente nos vayan acercando. La otra cosa es darse cuenta en la charla previa a esa, qué tipo de interlocutor tengo enfrente, si es verbal, kinestésico o visual. Son características de los seres humanos, muchos somos visuales, muchos somos auditivos y muchos somos kinestésicos. Un poco la explicación pasa por ¿usted cómo lo ve? Mire, yo lo veo medio turbio, no me queda claro. Esa es una persona netamente visual. Me suena raro lo que me está diciendo, lo escucho con un poco... Hay algo que interfiere en esta conversación, es una persona netamente auditiva. Y una persona que habla con términos duros, ásperos que son, qué duros que son, es una persona kinestésica. Me refiero a eso producto de que, por un tema de empatía que charlamos al principio, normalmente, con práctica se logra obviamente, es utilizar el mismo lenguaje que utiliza mi otra parte. Si es auditivo, acomodar mi lenguaje auditivo. A una persona visual, si yo le hablo, se cansa. En cambio, si yo le muestro un escrito de una página, página y media, o le muestro gráficos, lo va a entender mejor. Distinto pasa con a un kinestésico. Le muestro una maqueta y sale haciendo mortales de nuca. Le muestro un papel y me dice, no, explícamelo, haceme un dibujo. Haceme un dibujo y así lo veo, o armar con cartas de naipes algo para que yo más o menos entienda lo que me está mostrando. Y bueno, en la mesa de negociación en la mesa de negociación es el tome y daca de las posiciones, el tratar de ahondar en los intereses de las partes y focalizar en ellos. La otra pregunta, ¿cuál era? No, estábamos con el tema de la agenda, si había una agenda que se intercambia y la agenda propia. La agenda propia. Explicaste.
la agenda propia, que era, como había dicho a un principio, mitad de la biblioteca me dice, empiece tratando los temas más difíciles y más ásperos, y luego llegue a los más fáciles, y otros te va a decir, empiece por los más fáciles, que luego van a servir de base para expresar. Pero si ya acordamos esto previamente, que nos resultó fácil, ¿por qué no llegamos a un acuerdo con respecto a esto otro? Es un poco más difícil o más intrincado, para así decirlo. Juan Francisco, ¿y si un negociador se excede en el mandato o en esa agenda que tiene para negociar, qué pasa? Cuando el negociador ¿Se compromete a algo que no estaba dentro de la agenda? Que tu espalda pueda soportar el peso que le carga la mochila de tu boca. Ese es el dicho. El dicho es español, es más burdo, soez y chabacano, pero es que tu espalda pueda soportar la mochila, la carga que le cargas a la mochila con tu boca. O sea, cuando yo estoy negociando por una de las partes, tengo mis limitaciones. O sea, decir, usted puede negociar de aquí hasta aquí. O sea, sabe cuál es el mínimo mínimo y sabe cuál es el máximo máximo al obtener. Manéjese entre el máximo mínimo y el mínimo máximo. Pero si yo me extralimito y prometo algo, me pasó una vez, estábamos en Croacia, una negociación básica que era uno de los poblados chiquitos tenía problemas con el agua y una de las personas que estaba a cargo del sector le promete lo que nosotros llamamos el carro aguatero o un cisterna con agua. Cuando va a pedir esta persona la cisterna con agua para asistir al poblado le dice, no, primero la cisterna está para otro tema, está en otro lugar y no la tengo. Entonces, tener que uno ir a poner la cara nuevamente por algo que prometió y no cumplió, es difícil. Yo calculo que también le pasa lo mismo al mediador. El mediador no puede extralimitarse de los parámetros y los atajadores que le ponen las partes. No, yo le voy a decir a la otra parte que es zaraza, zaraza, zaraza. Y la otra parte dice, ¿qué le dijiste? No, loco vos. A ver, trato de ser lo más gráfico posible. Sí, decime, y en este momento, ¿cómo estás manejando en forma tecnológica las negociaciones en las que estás participando? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿qué diferencia vos notás con respecto a la presencial? Se ven igual los sentimientos, se ve igual la estrategia, se percibe lo mismo, tiene la misma riqueza o hay alguna limitación. A ver, con el tema de hablando video, con actores lejanos. Sí, bueno, con actores lejos el primer problema. Sí, doctor, diga, Rodolfo. Diga, Rodolfo, por favor. Yo le agregaría a esa reflexión que hace Mari, que el principio de non omne quod licet honestunet, no todo lo lícito es honesto, se podría encabezar o por allí. No todo lo lícito es honesto y no todo lo honesto es lícito, dice usted, doctor. Lógico, hay cosas lícitas que no son honestas. Por ejemplo, llevarle a un desalojo contra una viejita. Es lícito, pero no es honesto. ¿Entiendes? Sí, no, lo entiendo perfectamente, Ahora bien, eso es lo que yo estoy viendo de la situación.
yo tendría que ahondar en los intereses que hacen que la señora esté en ese lugar, que creo que ahí está el kit de la cuestión. Hoy, En el hoy fondo, se trabaja eso, ¿eh? Sí, no, descarto eso, José Emilio, pero ahí estamos un poco lo que yo decía, separar a la persona del problema. La Claro. señora anciana en un terreno ocupado es una cosa, es la señora, la persona, y el problema es la ocupación de tierras y el interés que subyace. Exacto. Si pudiéramos buscar ejemplos apolíticos, me resultaría mucho más cómodo. No sé si vale Sin la dar pena nombres, comentarlo, sí, Juan Francisco. No, por Si eso yo digo, querés contar el una doctor... anécdota. No, la anécdota que contaba, bueno, era básicamente la del agua. Otra anécdota que vos creo que la escuchaste, Mari, fue el tema en Irak con una beduina que fue a una de las bases, la base donde yo estaba al lado iraquí, a pedirnos agua. Una de las razones del mandato era prohibido tomar contacto, sobre todo en el territorio iraquí, con pobladores locales, y la mujer esta estaba muerta de sed, sola, cosa que llamaba la atención, en el medio del desierto, en una zona totalmente peligrosa. Y mi negociación casualmente no fue con ella, mi negociación fue con el oficial de enlace francés de Naciones Unidas, que era el mediador entre la parte iraquí y la parte kuwaití, y para cualquier conflicto que hubiera fronterizo. Mi negociación fue directamente con el oficial francés, producto de lograr que se consiguiera un tipo de apoyo que nosotros no le podíamos dar por estar prohibido. Y porque a sabiendas de que si nosotros le proporcionábamos cierta ayuda y ella no podía estar refugiada dentro de la base, iba a ser víctima de para el caso de la beduina, hoy está tan de moda un femicidio, porque la iban a matar por tomar contacto con infieles. Infieles me refiero a no profesantes de la religión musulmana. La negociación al final se pudo solucionar a través de que no fue Naciones Unidas quien le proporcionó la ayuda a la señora, sino fue el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, con un vehículo que mandaron al lado iraquí, con escolta, para poder ayudar a la señora. Después desconozco el paradero. Pero fue un tema arduo. Y otra negociación fue en Croacia, la escolta de un convoy serbio que debía atravesar la zona de amortiguación de Naciones Unidas, que estaba bajo ocupación croata, y obviamente los croatas no querían que pasaran los serbios, y menos que fueran a sus propiedades a buscar lo que les quedaba. Y fue una negociación muy tensa, porque el mandato de Naciones Unidas en ese momento a nosotros nos limitaba el uso de la fuerza para hacer cumplir el mandato, y el grado de hostilidad en ese entonces de los serbios era muy elevado, y la responsabilidad nuestra era la protección de los civiles que íbamos a escoltar para atravesar la zona. Fue una negociación bastante ardua, y ahí está el ejemplo de que nosotros en su momento hablábamos con el negociador, que era negociador e intérprete, pero no era el que tenía la última palabra. Nosotros le planteamos todas las opciones, todas las posibilidades, diciendo, bueno, listo, ya, pongámonos de acuerdo y hagámoslo. No, yo bajé todas mis cartas, o sea, canté en vido y truco y bajé mis cartas, para los que saben jugar al truco en Argentina, y el otro tenía las 3 cartas en la mano y me dijo, no, listo, bueno, yo ahora tengo que ir a preguntarle a mi jefe si todo lo que ustedes quieren hacer, se puede hacer. Y yo bajé todas mis cartas de entrada. Bajé todas mis cartas de entrada.
mejor dicho, no yo, el equipo en el que estábamos, bajamos todas las cartas de entrada. Ojo con eso. Muchas veces ocurre que uno cree que el interlocutor que tiene enfrente es el que va a tener el poder de decisión y en realidad no lo tiene. Y se va a tomar su tiempo para obtener una respuesta. Y el tiempo va a correr en contra mía, por ejemplo. Claro. Mari, Sí, están dejando muchas consultas en el chat. Dice, por un lado, Brenda Vargas, ¿cuál postura es más recomendable en una negociación reactiva o proactiva? También hacen consultas sobre negociación internacional. Así que si quieren avanzar con alguna de las preguntas. Lo de reactivo y proactivo es una operación de negociación. O sea, yo entro con los botines de punta como reactivo, o puedo entrar totalmente colaborativo y tratando de subsanar o allanar la mayor cantidad de diferencias que puede haber con respecto a la postura de cada una de las partes. La otra pregunta internacional, ¿cuál era? Sí, después hay otra pregunta que dice, en la negociación internacional, un aspecto importante y difícil es saber conocer e interpretar a la otra parte. ¿Cómo se puede lograr eso? Dice Javier Pérez Aquino. Javi, ¿cómo te va? Vos tenés más experiencia que yo. ¿Qué hubo, parce? Si a mí me invitan en Colombia un negociador a tomar un tinto a las 8 de la mañana, acepto, porque no es vino tinto, por ejemplo. No, el tema es entender un poco la cultura de la otra parte. O sea, es parte de la información que yo como negociador debo hacer hincapié. ¿Qué aspectos culturales tiene la otra parte? En Latinoamérica no difiere mucho, pero no es lo mismo negociar un latino con un sajón, no es lo mismo un latino con un noruego, menos con países de origen árabe, orientales, no es lo mismo negociar con un japonés que con un chino. Son características, Javier tranquilamente puede dar su experiencia de negociar con africanos, es muy particular. Y es un tema cultural, un ejemplo característico. En una reunión de negociación con personas que provienen, que son musulmanes, por favor nunca le muestren la planta de los pies, la planta de los zapatos. Ojo con estrechar la mano, cómo se estrecha, cómo se da. Ojo dónde miran, si miran a los ojos. Ojo si hay mujeres en la negociación. Ojo con los horarios. El latino es y el sudamericano, peor todavía. Si a mí me invitan a una cena a las 9 de la noche, y por mi tradición, doctor Cacheiro Frías, ¿cómo le va? ahora vamos a hablar con Roberto. Si a mí me invitan a una cena a las 9 de la noche, en cualquier país de Latinoamérica, y yo, por mi formación, toco el timbre a las 9, lo más probable es que mis anfitriones se estén bañando. Lo más probable es que mis anfitriones se estén bañando. Si yo voy a negociar con un japonés, y la negociación es a las 9, y yo llego 9 menos 2 minutos, le estoy faltando las consideraciones. Ni hablar a un sajón. El 5 o'clock tea es 5 o'clock tea, no hay otra. A las 5, no existe. En Perú, en Ecuador, uno lo cita a una cena a las 9:30 de la noche y caiga a las 10, 10:30, que está bien, está perfecto. Eso es un aspecto muy particular. La formalidad, la ropa, el atuendo, el rompehielos de por lo menos tener frases coloquiales conocidas del segundo idioma. La frase coloquial, ya sea el buen día, buenas tardes, buenas noches, gracias, muchas gracias, hasta luego, y demás. No sé, Javier, si estaba por ese lado la pregunta. Sí, perfecto. Justamente yo te lo mencionaba y diste la respuesta exacta. El tema que es muy difícil lograr eso. No No estoy diciendo que sea fácil, Javi. No estoy especialmente diciendo a que mí se me complicó mucho más en África, ¿no? Y no tanto en Colombia, pero en Colombia también uno tiene su dificultad, ¿no?
porque son Sí. dudas diferentes, pero creo que es la clave de un tema muy importante. Sí. Y es más, pasa en la República Argentina. No es lo mismo la cultura cordobesa que la cultura santiagueña, que la cultura salteña, que la cultura santacruceña. Hay que adaptarse. Yo caigo a negociar a las 2 de la tarde a Santiago del Estero con mi empresa constructora para poner una ruta y lo más probable es que me tiren con una alpargata por la cabeza o con almohada, porque van a estar durmiendo la siesta. Sí, en La Rioja también, en varias. Sí. Quiero dejar en Aún claro algo, Sí, por favor. Juan Gracias, Javier. Francisco. Gracias, Javier. Ya te Al contrario, placer. vamos a convocar si querés, Javier. Va a ser un gusto continuar con estas charlas en algún tipo de coloquio. Me encantaría, sería un honor. En Cuando cuanto quieras. a lo que dijo, muchas gracias. En cuanto a lo que dijo José Emilio y Rodolfo, creo que vos y el doctor Cacheiro Frías, que está acá y nos está haciendo el honor, que es un placer recibirlo, que fue una de mis preguntas, es cómo actuaba la ley. Y ustedes dos me lo explicaron muy bien y quiero que el doctor Roberto Cacheiro Frías, si te parece, Juan Francisco, nos lo explique en cuanto a lo que es legalidad y qué leyes se aplican y la jurisdicción. ¿Te parece, Juan Francisco? ¿Estás de acuerdo, Robert? Le cedo la palabra a su señoría Cacheiro Frías. No, pero ¿cuál es la pregunta? Porque hace un minuto estaba mi hijo, que por suerte viene a visitarnos cada vez más seguido, a pesar de la pandemia. ¿Cuál es la pregunta? Acá estamos hablando sobre lo que es legalidad, sobre lo que es jurisdicción, qué leyes se aplican, porque estamos hablando de que hay una ética del negociador, cuáles son hasta qué punto puede llegar. Y vos muy bien nos explicaste en la diplomatura qué era lo que cuáles eran los límites y precisamente eso, las leyes y las jurisdicciones que sí o sí debemos respetar en toda negociación. Quiero que quede claro ese aspecto. La verdad que no sé a qué te referís. Las leyes procesales de mediación, que no las conozco porque... No, las leyes, es decir, cuando Juan Francisco va a una negociación, o Javier, cualquier negociador está negociando para su país o para otro, hay límites. ¿Cuáles son esos límites legales, más allá de las estrategias, más allá de las instrucciones para esa negociación? Es que no hay límites ¿Cuáles son legales. las leyes que se aplican? Es que primero, en el plano internacional no existe la ley, no existen leyes. El plano internacional. Lo que sí, lo que uno debe hacer es hacer valer los intereses del Estado, pero no existen leyes. No, la verdad que no te comprendo. No, en el plano internacional... Claro, cuando hablamos de intereses... Pero me refiero, si hay un acuerdo en esa negociación, hay tratados internacionales, hay leyes nacionales, hay la jurisdicción que hayan pactado para esa negociación, no sé, jurisdicción de Irlanda o Argentina o de cualquier país, a eso me refiero. Hay tratados internacionales, por ejemplo... Por ejemplo, la Convención de Viena establece lo que deben ser las pautas del derecho internacional de un tratado. Pero no significa que si se llega a un acuerdo distinto a lo que dice, a ver, ¿cuáles son los principios de la Convención de Viena de derecho a los tratados? Primero,
los tratados se firman para ser cumplidos. ¿De qué manera? Y de buena fe, de bona fide, ¿no? Recordemos algo, ¿eh? Para el derecho internacional, las leyes internas son hechos carentes de valor y son inoponibles a un Estado. Ejemplo, ningún Estado, a ver cómo decírtelo, el cumplimiento de un tratado. Un Estado no puede fundar el incumplimiento de un tratado internacional basándose en su derecho interno. Yo no puedo decir, no, Argentina, un ejemplo, Argentina firma un convenio o un tratado, porque son todos sinónimos, acuerdo, convención con Uruguay para establecer una zona franca en Colón y en Paysandú, ¿no? Uruguay va en Paysandú y comienza a construir la zona franca, o sea, los edificios. Argentina no puede decir luego, no podemos construir la zona franca porque hay una ley nacional que prohíbe establecer zonas francas sobre el río Uruguay, por ejemplo. Eso, pero o sea, ningún Estado puede alegar su derecho interno para el incumplimiento de una obligación internacional. ¿Por qué? Porque los tratados se firman de buena fe. Eso es en el plano internacional. No sé si a eso te referías. Después, me refiero, sí, a cuando Juan Francisco está negociando y llegan a un acuerdo. sí. Ese acuerdo tiene que tener una jurisdicción, una legalidad, No a hablemos de eso me legalidad. refiero que... Depende. No, bueno, una Si se firma, jurisdicción, sí, si se firma en buena y debida Sí, te forma, escuchamos. hablando siempre entre estados, en caso de controversia, va a resolver entre estados, va a resolver la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Ahora bien, si es A un eso voy. si es un tema entre estados, si es un tema de un tratado económico, ¿no? Argentina firma con una empresa o con un banco extranjero un préstamo. Si Argentina fuese un país como la inmensa mayoría de los 193 estados que forman parte o son de la Carta de Naciones Unidas, en caso de controversia va a resolver, o sea, a ver, Telefónica, un ejemplo, ¿no? Se privatiza, se firma un tratado. En caso de controversia, van a resolver los tribunales nacionales. Pero como Argentina es un caso muy particular, es un incumplidor serial, ¿no? Es un incumplidor serial que en el plano internacional sale muy caro, porque los estados no te creen, los estados no te invierten, uno deja de pertenecer al plano internacional, porque nadie negocia con alguien, con un estado que a sabiendas sabe que uno no va a cumplir. Entonces, te traen la inversión acá, pero con una cláusula, que en caso de incumplimiento por alguna de las partes, el presente acuerdo será ejecutado en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de Londres. Argentina es tan soberana que acepta renunciar a su soberanía. A Brasil, a Chile, Uruguay, esas cosas no le pasan. Pero acá en Argentina, yo en la Facultad de Derecho pregunto a los alumnos, ¿confían en la justicia argentina? Y todos me dicen que no. Digo, ustedes están diciendo que no y están estudiando Derecho. Ahora, si nadie, en el caso de Argentina, cualquier controversia se resuelve en un tribunal extranjero que Argentina acepta y el otro Estado pide, ¿no? Por eso, todas estas cuestiones se resuelven generalmente en Nueva York o en Londres, donde se pacte. Perfecto. Por eso era mi pregunta hacia Juan Francisco y la aclaración
de que cuando están negociando, eso precisamente, hablar de que ante el caso de incumplimiento, que como está diciendo ahora Roberto, sí. Sí, doctor. Bueno, es un poco también trasladado a lo de cabotaje, digamos, los contratos que podemos redactar acá en el país, por ejemplo, un contrato de locación donde también se plantea la cláusula de la jurisdicción a elegir entre las partes, ¿no? O sea, Exacto. trasladado, como decía el doctor, a nivel internacional en los acuerdos internacionales, ¿no? Sí, siempre. El último párrafo va a decir, cualquiera de las partes podrá ejecutar el presente ante los tribunales ordinarios de la ciudad de Mendoza, ¿no? Sí, Sin posibilidad de cambio de jurisdicción, eso se pacta. Eso, ¿no? eso es, o sea, quizás cuando vos me preguntaste, Mari, me olvidé de comentarlo. La negociación que se documenta, que se escribe y los acuerdos se deben avalar por las partes y deben tener las cláusulas. Hasta inclusive hay cláusulas que estuvieron muy de moda, cláusulas gatillo. O sea, decir, no se cumple esto, listo, lo negociado y acordado hasta que ocurrió esto queda sin efecto. Obviamente que depende de la estrategia de negociación de las partes. O sea, ustedes estaban hablando con el doctor Cacheiro, y que perfectamente lo explicó, y también José Emilio. Una cosa es a nivel internacional. A nivel interno, ya sean organizaciones, empresas, clubes, ministerios inclusive, tienen las cláusulas de que bajo qué jurisdicción el no cumplimiento de lo acordado en la negociación va a ser sometido a consideración jurídica. A ver, y esa cláusula tiene tantos detalles como yo esté seguro de que la otra parte va a cubrir, o la otra parte esté segura. Cuanto mayor es la desconfianza, mayor cantidad de cláusulas. Cuanto menor es el problema que hay entre las partes, o sea, no, van a ser menos rotundas, digamos, las partes. A nivel internacional, obviamente, agradezco la participación de Roberto, porque hasta la Corte Internacional de Justicia llego. Después me sobrepasa. Ya bueno, ya hace 60 años, el español que uno le alquilaba un departamento, con el apretón de manos alcanzaba, era un tratado. Sí, exactamente. Sí. Hoy... Bueno, acá también. Valía más la palabra que lo escrito. Sí, el español que vino acá. ¿Sabes qué me gustaría, Juan Francisco? Que nos cuentes alguna negociación como para terminar y pasar si hay alguna pregunta en el chat, alguna negociación que sea un ejemplo para nosotros que no somos negociadores y que nos dé un panorama de lo que significa hacer una negociación. Ejemplo concreto. A ver, el ejemplo más concreto que tengo es el hecho de Croacia, porque casualmente fue, primero, en ese momento, te estoy hablando del año 92, 91, 92. Recién terminaba, mejor dicho, recién se había instaurado el proceso de la misión de Naciones Unidas en Croacia, y la negociación esta que hubo con lo que se daban llamar en ese momento los Chetniks, o sea, el grupo más radical serbo-croata, serbio, y la población civil, porque fueron negociaciones que en ese momento, digamos que teníamos poca gimnasia, producto de que era la primera participación del contingente numeroso en
en una misión de paz, y todos íbamos prácticamente por primera vez a la misión y no teníamos idea de lo legalmente ilegal y lo ilegalmente ilegal de lo que hay en las negociaciones, lo lícito y legal y las confiabilidad de las partes. Por más que nos dijeron, o sea, el asesoramiento que tuvimos es elaboren, de parte de Naciones Unidas, fue elaboren una agenda, intercambien información, tengan reuniones y demás. El tiempo, básicamente, para nosotros nos corría en contra, el tiempo y el lugar. O sea, tener que negociar en territorio croata y con el tiempo que apremiaba, porque los civiles, digamos, estaban en situación precaria y demás, y debían pasar a una zona segura, hizo que tuviéramos que ceder o conceder más de lo que pretendíamos o de lo que teníamos necesidad de negociar. No hubo problemas, pero sí fueron charlas arduas, porque encima teníamos el problema de que había que traducir del croata al inglés, del inglés al castellano, del castellano al inglés, del inglés al croata. Siendo que, por una cuestión de... en Europa mucha gente habla 2 idiomas, más de 2 idiomas. Y ahí me vino a la mente el tema de que el interlocutor con el que estábamos hablando entendía perfectamente el inglés, independientemente de que él hablaba en croata, y solamente se expresaba en croata. Y nosotros teníamos que estar en inglés explicándole al traductor para que el traductor le pasara al croata cuáles eran las opciones, las ofertas, las alternativas, y demás, porque las alternativas, las opciones eran no pasar o no pasar. O sea, nuestra opción era, las que se planteaban sobre la mesa, las opciones eran pasar o no pasar. Y las alternativas eran, una el destino de esta gente y la otra el camino a utilizar. O sea, una cosa es opción y otra cosa es alternativa. Todas las opciones tienen alternativa. Un ejemplo básico. ¿Me compro un auto o no me compro un auto? Es la opción. ¿Me compro o no me compro? La alternativa es, ¿me compro un Ford o me compro un Chevrolet? Es la alternativa. Por lo menos lo que dicen algunos manuales. Y nuestro problema fue casualmente llegar a la opción de pasar modificando la alternativa del lugar de destino, que al final terminaba siendo más lejos y un lugar a donde la población civil en sí no le interesaba ir, pero de ahí era en un territorio seguro poder llegar a su destino final, triangulando la posición. Ya te digo, y encima toman una bebida muy particular que se llama raquia, destilado de pepitas de cereza. Si para el COVID-19 tenés que usar el 70% de alcohol y agua, y de alcohol en la solución desinfectante, tú te podías bañar y no te agarraba ningún bicho porque era prácticamente 80-90% de alcohol, y eso estaba en todas las reuniones y no podías negarte a tomarlo. Y uno terminaba con cierto estado etílico que era muy particular. No, fue muy duro, aparte con problemas de luz, con problemas de infraestructura y demás, fue difícil, digamos, como experiencia particular internacional. Tratar con intérpretes, tratar en un lugar que no era el afín, en otro idioma, con tiempo en contra, con escasa información, con muy escasa información, porque al final uno de los traductores, al final, después de que se llevó a cabo todo el proceso y demás, uno de los traductores resultaba ser
un infidente de una de las partes, a la cual no le traducí. Pero nos enteramos después, nos enteramos obviamente después de la negociación. O sea, son cosas que uno por inexperiencia no coteja, no evalúa o no posee las herramientas para contrarrestar ese tipo de cosas. Claro. Pero finalmente terminó bien. Sí, no, se pudo hacer, se pudo modificar en cierta forma el itinerario y en vez de llegar a la localidad donde ellos querían llegar efectivamente, se los llevó hasta un lugar más próximo y en zona segura para que luego pudieran ellos trasladarse dentro de su propio territorio a la ciudad de Aruba. Tengamos en cuenta que un error en esa ida y vuelta podía significar la masacre de decenas o cientos de personas. Acá no estamos jugando. No, uno corre con esa responsabilidad. O sea, cuando la responsabilidad es uno mismo, bueno, vaya y pase, porque uno sabe qué pone en juego. Pero cuando uno está negociando con vidas y en la mano tiene vidas, la situación es un tanto más difícil, difícil. Incluso, seguro. no solamente esas personas, a vos mismo y a la gente de la Fuerza Armada Argentina, porque una cosa es morir por Malvinas y otra cosa es explicarle al hijo, papá murió en Kosovo. ¿Y qué fue hacer Kosovo? Y política exterior argentina, o sea... vamos a entrar en un tema, diría el chileno, harto pindoso. Sí, pero eso lo vamos a dejar para otro... Por eso, no es motivo de la charla y en otro caso... Para otra charla. Mari, sí. Hay algunas últimas preguntas ya que son más bien de base. Están consultando... Para el cierre, sí. Dale. ¿A qué nos lleva a considerar una negociación o una mediación? ¿Quién elige los temas o si ya están predeterminados para ciertos conflictos? Y después Pablo Álvarez dice, muchas veces te toca participar de negociaciones donde una parte invoca la razón y la otra la necesidad o la pasión. ¿Cómo resolver el conflicto cuando las partes están alejadas y paradas sobre su posición? ¿Y quién propone una mediación cuando ve que están empantanadas las negociaciones? Para Pablito, la razón, por la razón o por la fuerza. Pablo, básicamente son posturas, o sea, es lo que yo veo. Cuando vas a una negociación y a vos te toca ir a muchas, te vas a encontrar con normalmente en este tipo de negociaciones con las que vos llevas a cabo, te encontrás con el halcón del otro lado, que te va a tirar a matar. Pero si se juntó con vos, o quiere hablar con vos, con tu empresa o con la actividad que vos realizás, es porque te necesita por algo. Te necesita por algo. Y no está descubriendo sus intereses. Es cuestión de encontrar los intereses que los aunan, lo que vos tengas y lo que él necesite, o lo que vos necesites y él tenga, para poder llegar a un acuerdo. Digamos que la última solución a una controversia de este tipo es, listo, vos cortás, yo elijo. Pero cuando elija me voy a llevar hasta las migas del plato. Sí, José Emilio. El caso de la naranja, más o menos, ¿no? De la cáscara. Es el caso de la naranja, la cáscara y el jugo. Dos hermanos se están peleando por la naranja y la madre salomónicamente parte naranja mitad para cada uno. Y dice, no, mamá, yo no quería la media naranja, yo quería la cáscara para secarla y tomar mate. Y el otro decía, mamá, yo quería el jugo. Y entonces se perdió la oportunidad de satisfacer ambas necesidades, pero es porque quizás no son explícitas ni van a ser explícitos los intereses. Los intereses son como el cantar en vido. En el truco, para los que saben jugar al truco, es cantar en vido. Yo te puedo cantar en vido y de malo y jugarte y tirarte, no sé, un 12 de espadas y cantarte en vido.
como para decir, te voy a correr. Y si mi interés es ganar el truco, así que vamos a seguir jugando. En algún momento vas a tener que bajar más cartas para que yo las vea y sepa verdaderamente si te voy a aceptar el truco, la segunda parte o no. Y la otra parte que decías, Noé, por favor. La otra pregunta era si de una negociación podemos pasar a una mediación, por ejemplo. Sí, obviamente, las partes acuerdan, los actores, sean estos estados, empresas, organizaciones, lo que sea, determinan de qué forma quieren, digamos, llegar a solucionar la crisis o el conflicto, el cual los lleva a este problema. Y mediante negociación, básicamente las negociaciones son los primeros pasos, y llegar a una mediación ya es más un problema, es un tema que tiene que ver con aspectos legales. Sí, yo participé en una mediación. Yo participé en una mediación en Estados Unidos por un tema laboral entre una empresa y los servicios. Un personal, una persona que tenía un problema con sus liquidaciones salariales. Y el esquema de mediador que pone el gobierno de los Estados Unidos es muy piola, realmente muy piola, porque te ahorra dinero, básicamente. Exactamente, la mediación ahorra dinero. La mediación ahorra dinero. No, acá mi pregunta, perdón, José Emilio, mi pregunta es esta. Estando en una negociación, ¿se puede acordar que algún tema que queda poco todavía pulir vaya a una mediación? Sí, tranquilamente, a una mediación y hasta inclusive al juicio. Digamos, nos pusimos de acuerdo en 9 puntos, nos queda uno y en ese no hay forma. Listo, van a recurrir a la justicia. La justicia lo primero que va a hacer, según lo que yo tengo entendido aquí en la República Argentina, es listo. Primero, una mediación, a ver si las partes logran de alguna forma entenderse. No pasa nada, listo, vamos a juicio. Se somete a consideración de un juez el hecho. Vamos a juicio. Listo. Perdón, Francisco, en deportes, donde yo más o menos manejo el tema de RAC, está lo que llaman las puertas giratorias, o los gringos o los americanos llaman el multiple steps, que justamente es empezar con una negociación, seguir con una mediación y terminar con un arbitraje, siempre y cuando hay una oferta variada, hay una oferta de 3 posibilidades todavía para llevar a un acuerdo. ¿Te imaginas que si no llegas en las otras dos, bueno, como dice Francisco, llevas al arbitraje, llevas un juicio privado? Pero vamos a ver, independiente del juicio, el arbitraje también puede ser un acuerdo entre las partes, pero el problema está básicamente que primero hay que sentarse a redactar el reglamento. Y es una negociación aparte. Este va a ser el reglamento del arbitraje, que no va a permitir interrumpir la libre tránsito de la pelota con la mano dentro del área para que no sea penal. Vamos a tener que sentar el contrato del arbitraje, o sea, decir, listo, con estos parámetros nos vamos a mover. Listo, muy bien. A partir de ahí, el árbitro, que no es ni negociador ni mediador, sopesará los argumentos de cada una de las partes para decir, listo, es penal. Te guste o no te guste. Y someterlo a juicio es la resolución de un juez. O sea, las partes deberán presentar todos los argumentos, para que un juez determine para el lado A, para el lado B, o lo que corresponda. Es lo que yo entiendo. Discúlpenme, yo les vuelvo a decir, yo de temas jurídicos, escaso tirando a nulo. No, y es un caso que hoy en la justicia argentina, tengo entendido, por ahí no sé si el doctor Cachevero Fría, en los colegiados, llámese cortes o tribunales, suele ocurrir que hoy un miembro del colegiado se desprende a ir a negociar o a mediar, digamos, en la causa, ya toma conocimiento
Y bueno, si fracasa la mediación, que puede llegar a evitar una sentencia, ¿no? Que lleva mucho tiempo, bueno, si fracasa, recién se va a la sala y se sigue con el debido proceso. Pero ya por lo menos hay un intento, ¿no? De una resolución alternativa, mucho más rápida, eficaz, y bueno, de buscar un win-win también, que a veces es mucho mejor que la dureza de la sentencia, ¿no? El tema es que, a ver, yo estoy hablando con la experiencia nacional. Ir a la corte es tiempo, y hay que ver de qué tiempo dispone cada una de las partes, porque hay gente que lo necesita. O sea, si una persona de 80 años tiene que ir a juicio por deudas de salario o aporte y lo que sea, obviamente esa persona no puede esperar 10 años tranquilamente. O sea, a esa persona le conviene, aunque no sea para su total beneficio, obtener el máximo mínimo. O sea, del mínimo lo máximo que pueda obtener. Y va a llegar a un acuerdo con el chico, le quiero dejar algo a mis nietos. Entonces, dame lo que te... No sé si me comprendés lo que estoy queriendo decir, Emilio. Llevarlo a la justicia para el caso de la República Argentina es largo y tedioso. Como dice Pablo antes, en Estados Unidos tienen otros procedimientos, que quizás sean más expeditivos que los nuestros. Juan, lo primero que te dice el mediador cuando entras, a ver, el lugar donde vas a mediación es el mismo juzgado donde te van a pasar la causa si no llegas a un acuerdo. Está puerta de por medio, puerta de por medio. Y lo primero que te dice el mediador es, las dos partes tienen que tener en cuenta que si vamos a juicio, las costas del juicio van a ser muchísimo mayor. En este caso era un juicio por $800, claro que te digo. Las costas del juicio van a ser mayor a todo lo que ustedes están hablando ahora. Así que yo les aconsejo tener una capacidad de negociación, y yo voy a participar en esa negociación, porque primero habla contigo, después habla con la otra parte, después junta a los dos, después te dice a vos lo que dijo el otro, al otro le dice lo que dice, y terminás diciendo, bueno, ¿con cuánto lo querés cerrar? Claro, es el famoso caucus. ¿Qué es lo que te ayuda a eso? Yo creo que le da, bueno, ahí acá tenemos muchos jueces dentro del Zoom. Yo creo que lo que te da es rapidez y ahorro de tiempo, dinero, esfuerzo, enojo, bronca, procesos legales, papel sellado. Creo que sería mucho más... Te voy a dar mi ejemplo. Te voy a dar mi ejemplo, Pablo. Vos conocés la empresa donde yo trabajaba, y me declararon prescindible, me llamaron, listo, vamos a acordar tu indemnización. A ver, veamos. Dice, independientemente de que estés de acuerdo con la forma y con lo que te vamos a indemnizar, vas a tener que ir vos y el abogado de la parte de la empresa al mediador, ahí en la calle Corrientes, una oficina de un mediador, a firmar los papelitos. Te va a demorar 20 días. Pero era un aspecto meramente formal de que alguien dijera, listo, acá está lo que le ofrecen, señor, acá está lo que usted va a aceptar, señor, ¿está de acuerdo? Sí, cómo no, pero no podíamos obviar esto y que me dieran el... No, tiene que quedar documentada la mediación por despido, y me hicieron firmar, volvió a la justicia, y a la semana me llamaron y me dijeron, señor Francisco, venga a buscar su cheque, pues ya está firmado, y me entregaron una copia sellada por el juzgado diciéndome, listo, se homologa este acuerdo, este acuerdo de mediación por despido. Muchos de ustedes los deben conocer porque son mediadores. O sea, lo traigo a colación porque con Pablo trabajamos para las mismas empresas. Francisco, en el laboral fuiste el CECLO, en el laboral... El CECLO, sí, claro, en el laboral vas al CECLO, primera, segunda, o sea, primera, segunda es virtual, y la tercera toma el acuerdo. Y si ya estás de acuerdo, directamente firmás el papel de antemano, y le decís, listo, estoy de acuerdo, listo, espera que se homologue y te vas. Perfecto, eso es lo que le llaman la conciliación laboral, es muy bueno, lo del CECLO funciona perfecto.
Sí, sí, sí. Lo que salvo que tengas diferencias, salvo que tengas no, lógico, diferencias pero sustanciales. lo que es difícil todavía imponer es la mediación en la parte civil y comercial, que eso hay que todavía pugnarla y lucharla. Obvio. Eso es. Hay que continuar trabajando. Bueno, voy a dar un cierre. Y vos, Juan Francisco, me vas a ayudar en este cierre. Lo que hemos querido presentar hoy con Juan Francisco Baleirón fue cómo trabaja un negociador internacional, qué tipo de herramientas utiliza, de qué estrategias y de qué tiene a mano. En este caso nos hemos enterado de que trabajan en equipo, de que abordamos también el tema de qué jurisdicción se trabajaría si hay un acuerdo para su cumplimiento o ejecución. Hemos querido presentar a toda la comunidad mediadora, acercarles este otro tipo de negociación, porque nosotros tenemos mediación, negociación, facilitación, conciliación, es decir, el mundo de la resolución de conflictos es amplísimo. Yo agradezco infinitamente, vuelvo a repetir, a Juan Francisco que esté acá, que va a continuar siendo mi capacitador. Vamos a invitarlo a que nos capacite a muchos de nosotros también que tenemos interés. Agradezco a Roberto, que es de la diplomatura que amo profundamente, y donde vemos, como nos pasa a los mediadores, los conflictos son continuamente, son dinámicos, tienen a veces están en relatencia, a veces continúan después, que seguramente a nivel internacional debe ocurrir también, y calculo que Juan Francisco, con sus amigos que gentilmente estuvieron en esta charla, podríamos en algún momento ustedes continuar enseñándonos lo que significa ser un negociador internacional. Agradezco a todos los que han estado presentes, a José Emilio, a Salvador, que está desde México, a Brenda, que estuvo desde México, a Graciela Durán, que estoy viendo ahora, a Vinicio Camacho, a todos los que nos han seguido, María Esther Cejas, a todos los que han estado y que han estado a través del Facebook dejándonos sus comentarios, sus preguntas. Lo comprometemos a Francisco a que conteste después en una publicación las respuestas. Y bueno, para mí ha sido realmente un sueño cumplido también el de traer una figura como es de la negociación a Juan Francisco Baleirón. Les doy nuevamente las gracias y si querés, Juan Francisco, decir las palabras finales, tu saludo, tu reflexión de esta charla, nos gustaría escucharla para finalizar. No, bueno, vuelvo a agradecerte, Mari, la convocatoria agradecerles la participación a todos, sobre todo a mi grupo, mi CLAC y mi grupo soporte, los Javier y Pablo, y creo que andaba Clara por ahí de Colombia. Qué bueno. La negociación es una herramienta sumamente práctica, sumamente adaptable a cada una de las situaciones, y no solamente a lo que es negociación interpersonal, negociación institucional, negociación jurisdiccional o estatal, interestatales. Siempre es un
una herramienta, una de las herramientas que, digamos, busca y trata de encontrar soluciones a los problemas, pero con la intención de que ambas partes terminen satisfechas y de mantener la relación a futuro. Cuando la intención no es mantener la relación a futuro, prácticamente la negociación es en vano. En cambio, por algo las partes se reúnen a negociar, por algo les interesa llegar a un acuerdo, independientemente de las diferencias que puedan tener. Y no es fácil, porque muchas veces, vuelvo a repetir, el problema es tratar de encontrar o cavar en los intereses de la otra parte, y cuando uno va a negociar, tiene que saber de que enfrente también tiene un negociador. O sea, uno no va a negociar con un neófito. En negociaciones importantes, más allá de la negociación cara a cara, familiar o diaria o lo que sea, cuando uno va a negociar temas importantes, enfrente tiene un negociador que sabe y conoce de las técnicas, sabe y conoce de lo que sí puede, de lo que no puede, de lo que va a hacer y de lo que no va a hacer. Y va a tratar de él obtener la misma información que yo estoy tratando de obtener de la otra parte, o sea, no es fácil. Los ejercicios de empatía verbal, escrita, gestual, es otro tema. La práctica y los ensayos son importantes. A mí me ha pasado de tener que practicar un par de veces con alguien que me estuviera viendo ajeno al problema, como para decir, che, si te pasa esto, che, si te pasa esto otro, che, si te contestan esto otro. Entonces uno tener la batería de posibles y probables respuestas a lo que se pueda plantear. Y ojalá se volviera al apretón de manos y al acuerdo de palabras. Pero ya te digo, desde la Carta de Naciones Unidas en su capítulo 6, que habla de lo primero que habla es de la negociación, a nuestros días, a hoy, al diario, siempre es mejor negociar, intermediar, arbitrar, que llegar al juicio. No tengo más nada, palabras de agradecimiento básicamente a todos. No, y quedo a la disposición para que me manden, Mari, las preguntas que quieran, que las respondemos por separado, y después en todo caso te mando mi correo personal, el correo de mejores alternativas para opciones negociadas, de forma tal de que no se me sature el correo privado, si es que hay preguntas y demás, así localizo todo por ese lado. Perfecto, perfecto. Bueno, nuevamente gracias a todos. Y será hasta la próxima, que ya los convocaré de nuevo a compartir experiencias. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, y continuamos apostando a los medios adecuados y colaborativos de resolución de conflictos. Muchísimas gracias a todos. Un saludo, gracias, y nos estamos viendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches a todos.